Buenos días, este es un video para la Universidad UBEG, módulo Juicios de Amparo, reto litigio estratégico. Mi nombre es Adrián López Cano, número de matrícula 19016145. El asesor Daniel Abraham Fabián Aguilar, fecha 1 de febrero de 2022. En este video conoceremos la relación que existe entre el litigio estratégico y el reconocimiento de los derechos humanos, tomando como base la sentencia de amparo indirecto emitida por el Juzgado Noveno de Distrito del Estado de Michoacán, donde se analiza la posible constitucionalidad de una norma, pues presuntamente restringe la protección de los derechos de los menores de edad. La relación que existe entre el litigio de impacto con los derechos humanos, como es el derecho de los menores, parte de la obligación de los tribunales federales de salvaguardar los derechos humanos consagrados en la Constitución, política de los Estados Unidos mexicanos y tratados internacionales a los que pertenece México, siendo el juicio de amparo el mecanismo por excelencia de defensa de los derechos ya mencionados. ¿Cuál es la relación del derecho a la no discriminación con el litigio estratégico? En la sentencia de amparo 1042 del 2019 presentada ante el Juzgado de Distrito del Estado de Michoacán podemos ver una relación directa con el litigio estratégico con los derechos a la no discriminación, defensa de los niños y niñas y adolescentes. En primer término tenemos que existe una discriminación a las parejas homoparentales en relación con los hijos nacidos dentro de matrimonios, toda vez que deja en desigualdad con los matrimonios entre hombre y mujer, generando una discriminación de género. En segundo punto tenemos que los derechos de los menores, es decir, no se les está reconociendo su derecho a tener una identidad. ¿A qué se refiere esto? A que los niños y niñas tienen derecho a tener nombre, apellido y nacionalidad. Esto comprende que todo niño y niña debe ser registrado inmediatamente, porque esto supone el reconocimiento inmediato por parte del Estado, la existencia del menor. Ante lo anterior se encuentra fundamentado en el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes, del cual México es parte. Partiendo de la premisa de que el litigio estratégico es un conjunto de acciones judiciales encaminadas a garantizar la justiciabilidad de los derechos humanos ante las instancias nacionales e internacionales, Gutiérrez 2011, encontramos que el juicio de amparo es uno de los mecanismos para implementar el litigio estratégico, además de las acciones colectivas de las sociedades civiles. El juicio de amparo es una herramienta para salvaguardar los derechos establecidos en la Constitución mexicana y tratados internacionales de los que es parte México. Tratándose de la suspensión de oficio o suspensión incidental, tiene resultados restitutorios de derechos vulnerados. La declaración de inconstitucionalidad determina si la norma es constitucional o inconstitucional. De lo anterior tenemos que el litigio estratégico es un parteaguas en el reconocimiento de los derechos humanos. Si bien es cierto la sentencia del juicio de amparo solo surte efectos para el quejoso, no deja de tener el alcance jurídico social al hacer un reconocimiento expreso de los derechos humanos, sentando las bases para las reformas y en la ley que sean necesarias para el reconocimiento de dichos derechos humanos. Como un caso práctico tenemos el sucedido en la ciudad de León, Guanajuato, donde Daniel y Alan son un matrimonio de pareja del mismo sexo, es decir, homoparental. Se encontraron en una situación complicada, llena de obstáculos al intentar adoptar a un menor de 3 años, toda vez que aún existen muchos prejuicios en las instituciones encargadas de estos trámites. Como conclusión tenemos que en México, gracias a los movimientos LGTB+, y las sentencias de amparo emitidas por los derechos de igualdad de género, la identidad de género, se han alcanzado avances significativos en materia de matrimonio igualitario, y esto favorece la creación de las familias homoparentales y lesboparentales. En la práctica, el derecho de adoptar un menor para este tipo de parejas es muy complicado, toda vez que se encuentran con la discriminación, prejuicio y obstáculos de las autoridades encargadas de los procesos de adopción. Esto sucede a pesar de que en 14 estados de la República ya existe legislación referente a este tema, permitiendo la adopción entre parejas homoparentales y lesboparentales.
El 2% de las adopciones registradas en el país son de parejas homoparentales y lesboparentales. Este es un claro ejemplo de que a pesar del reconocimiento de la ley y adaptación de esta, la sociedad en general no hemos logrado alcanzar las exigencias de la época actual que requiere en materia de derechos humanos. Muchas gracias.